14 años después revive el caso Colmenares, en medio de mucha expectativa y además cuando todo se creía que ya estaba resuelto, tras ser declaradas en 2 oportunidades las implicadas inocentes. Esta es precisamente la historia y el árbol genealógico que empieza con Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes. Involucra también a Laura Moreno, con quien estaba saliendo, a su amiga cercana, Jessie Quintero, quien habrían sido testigos de lo que ocurrió con su muerte. Según su familia, ellas saben quién lo mató y no se lo han dicho claramente a las autoridades. Pero también están en todo este mapa y árbol genealógico del ruidoso episodio y crimen, Carlos Cárdenas, ex de Laura Moreno en su momento. Y también, bueno, estuvo en la cárcel por el presunto delito de homicidio. Él, supuestamente, según una versión de la fiscalía, habría sido quien golpeó con unos escoltas, incluso con una botella, a Luis Andrés Colmenares, e incluso lo metieron en el baúl de un carro, le habrían dado vueltas y después lo habrían tirado moribundo en un caño del Parque El Virrey. Y ahí está también la mamá de Luis Andrés. Resulta que un año después prácticamente de haber ocurrido y de que Medicina Legal hubiera dicho que era uno de suicidio, pues resulta que ella se soñó, doña Oneida, que lo habían matado. Esta es la crónica. Esta placa guarda la memoria de Luis Andrés Colmenares, pero también un misterio que sigue sin resolverse. ¿Qué pasó en la madrugada del 31 de octubre de 2010? Aquí, en este punto del Caño El Virrey, fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares. Luis Andrés Colmenares asistió a una fiesta de disfraces en un bar en la zona rosa en el norte de Bogotá. Iba acompañado de Laura Moreno, con quien salía en ese momento, y Jessie Quintero, una de sus amigas más cercanas. Todos estudiantes de la prestigiosa Universidad de los Andes. Ellas fueron las últimas personas que lo vieron con vida. Un accidente lo que sucedió esa noche. Una de las hipótesis que se manejan es que él venía corriendo desde allá, se tropezó con la baranda y cayó al caño. Se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y el agua lo arrastró unos 120 metros hacia allá. Esa madrugada, después de reportar que un joven había caído al caño, un grupo de bomberos realizó la búsqueda del cuerpo durante varias horas sin ningún resultado. Pero extrañamente, en la noche del 1 de noviembre, tras atender una llamada y dirigirse nuevamente al lugar, los bomberos encontraron a Luis Andrés en el mismo sitio donde ya habían inspeccionado. El sueño no, mi hijo sí me decía que buscara en el cuerpo, que ahí tenía la prueba. La familia, al no creer que se tratara de un accidente, pidió una segunda inspección al cuerpo. Contrató a un experto forense, Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal. La hipótesis que maneja la familia es que en medio de una pelea que pudo ser en algún punto de esta zona de Bogotá, Luis Andrés fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente y horas después lo trajeron por acá y lo arrojaron al caño. En medio de la investigación salió a la luz el nombre de Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno. Fue señalado de ser quien con sus escoltas golpeó violentamente a Colmenares. Cárdenas fue capturado y enviado a la cárcel por el presunto delito de homicidio agravado. Pero
pero al poco tiempo fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá por falta de pruebas. Laura Moreno, hija de un poderoso e influyente petrolero, y Jessy Quintero fueron acusadas por los delitos de homicidio agravado y falso testimonio respectivamente. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Ya no se puede manipular, ya no hacer esta mierda y tal, ¿listo? No sé si qué tan bueno sea que lo vaya, ya no sé si se contaba. Sin embargo, en el año 2017 también fueron absueltas y en el 2021 se ratificó la decisión. Han pasado ya casi 14 años desde la muerte de Colmenares y ahora se reabre un ruidoso caso repleto de intrigas y dudas que involucró también a caros abogados y a un fiscal que habría montado a falsos testigos del crimen. ¿Suicidio o asesinato? Ahora la Corte tiene la palabra. 7 de la noche, 11 minutos. ¿Qué dice el papá de Luis Andrés Colmenares después de que el caso ahora esté en revisión por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se aceptara precisamente la demanda y el recurso de casación? Es decir, que pudiera ser revisado por el tribunal más importante de la justicia ordinaria del país. Eso no siempre ocurre, es muy difícil que la Corte Suprema acceda a hacer una revisión de esta naturaleza después de que en 2 oportunidades un juez y también magistrados del tribunal ya hubieran fallado declarando inocentes a las 2 implicadas. Mi querida Lina, usted habló con el papá de Luis Andrés Colmenares. ¿Qué dice él? Juan y televidentes, el señor Luis Colmenares y su familia esperan que la Corte Suprema revise todas las pruebas que hay en este caso. Él dice que hay muchas que no se tuvieron en cuenta y lo que esperan es que se revisen en su totalidad. Ellos esperan justicia. Él dice que no quieren morirse sin ver justicia por la muerte de su hijo. Es que nosotros nunca hemos desconfiado de la justicia, Lina. Y yo lo he dicho además públicamente. Y además que es de mis convicciones como demócrata. Cuando usted habla de jueces corruptos, ¿quiere decir o infiere que de pronto en este caso ha habido corrupción? Pues eso lo tendrán que demostrar que a quienes le corresponde dentro de la misma rama judicial, pero lo que sí tengo que decir es que tanto en el juzgado como en el tribunal no fueron valoradas objetivamente las pruebas que demostraban la responsabilidad de Laura y Jessy. Señor Luis, en ese sentido, ¿cuáles son las nuevas pruebas? Es que ahí no se puede aportar nada más, ni tampoco es que el caso se haya reabierto. Es que hay un recurso que se interpuso, que es el de casación. La Corte recoge todo eso que ha ido presentándose dentro del proceso, desde el juzgado, luego el tribunal y finalmente cuando les llega por la solicitud del recurso de casación. Aquí es importante tener claridad de algo. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia porque el abogado Jaime Lombana, que ha estado con la familia Colmenares, presenta un recurso luego de la última decisión del juzgado. Aquí, que nunca se ha abandonado el proceso, interpuso el recurso, la Corte lo admitió. La Corte lo hubiera podido negar, con lo cual a nosotros eso nos da de alguna manera una voz de aliento, una esperanza que hay para que todavía esas pruebas que se aportaron y que demuestran la responsabilidad de Laura y Jessy puedan ser valoradas como corresponde. Pero Luis Colmenares asegura con firmeza que Jessy Quintero y Laura Moreno no mataron a su hijo. Está demostrado dentro del proceso, además dicho por ellas mismas en las versiones que rindieron, que Luis sale de la discoteca cogido de la mano con ellas 2. ¿Y cómo así que sale cogido de la mano con ellas 2 y ellas no saben qué pasa con Luis? Sin embargo, se quedan con el reloj de Luis, se quedan con el teléfono de Luis, en fin. Y entonces, ¿cómo así que no saben qué fue lo que le pasó? Claro que ellas saben quién lo mató. ¿Y ustedes qué creen que pasó? A Luis, luego de que salió de la discoteca con Laura y Jessy, por supuesto que estaban pendientes de que él saliera. Debieron haberlo perseguido varias personas. Y pues claro, él buscando la manera también de protegerse hasta cuando finalmente lo rodean.
Ahí es donde le pegan en la cabeza, que lo dejan moribundo con una botella, le fracturan el cráneo y entonces llegan otras personas, esas sí, que no le tienen miedo al miedo, que viven en el crimen y entonces son los que se encargan de recoger el cuerpo moribundo de Luis y hacer todo lo que luego hicieron. Lo remataron, después ingresaron al caño y lo dejaron debajo del puente de la carrera 15, moribundo. Por supuesto, uno no puede interferir en las decisiones de la justicia y ellos en su sabiduría sabrán cómo proceder, pero si usted tiene la oportunidad a través de estos micrófonos de enviar un mensaje al país y a los magistrados, ¿qué les dice? A los magistrados, de los que no tengo duda que su sabiduría les llevará a valorar esas pruebas que no valoraron, esas interceptaciones legales. ¿Cómo así? Que yo vi las cosas, yo soy testigo, yo soy más testigo que Jesse. ¿Qué cosas vio? ¿De qué soy testigo si hay un muerto? O en otra interceptación legal que Carlos le dice por teléfono a Laura cuando la capturan: yo mejor no me acerco por allá porque de pronto te hundo más. De pronto te hundo más. ¿De qué? Si hay un muerto que es mi hijo, que es Luis. ¿O qué pasó con las ropas en medicina legal que las desaparecieron? Y ese irresponsable director de medicina legal, Valdés, nunca dio una explicación legal porque se hubieran desaparecido. ¿Por qué desaparecieron las ropas de Luis? ¿Por qué la exhumación del cadáver de Luis dice que hay 7 fracturas en su cráneo y la necropsia dijo que habían 2? ¿Cómo así? Entonces, las tristezas se han ido superando, la herida poco a poco se ha ido curando, pero la cicatriz no se nos va a borrar nunca, porque Luis nos hace falta todos los días de la vida y esa es la cicatriz con la que vamos a tener que seguir. Pero yo estoy seguro que no me voy a morir sin que haya justicia.